Como vemos aquí en pantalla, tenemos 2 millones el día de hoy, 750.877 casos que se han infectado a través del mundo, personas de COVID-19. Pero solamente han muerto 192.208, es decir, el 1%. Ahora, se han recuperado 800.000 personas. Estamos hablando de más del 30% que se han recuperado. Que todavía están muchos activos con la enfermedad, pero solamente han muerto hasta el momento el, el, el aproximadamente el 7% y fracción, perdón, el 8%. Ahora, si vemos por país cómo está la distribución de las infecciones y de las muertes, el más afectado es Estados Unidos, con casi 886.709 casos, 267 nuevos, llevan 50.243 muertes, 7 el día de ayer, pero se han recuperado 85.000 personas. España lleva 22.000 muertes de 219.000 infectados. Italia lleva 25.000 muertos. Francia 21.000 muertos. Alemania 5.000. Y obviamente Alemania tiene muy buenas medidas de sanidad. Inglaterra 18.000. Turquía 2.000. Irán 5.000. China, que fue donde inició el virus, 4.632 y prácticamente ahí se quedó. Una de las cosas que yo veo aquí en esta tabla, si la vamos descendiendo, muchos países, muchos menos cantidad de muertos, y que en los últimos de la tabla hay países como Bolivia, Paraguay, Honduras, que son muy poquitos los infectados, Taiwán, Somalia, Malí, Vietnam, hay el Congo, Ruanda. Me llama mucho la atención como países de África, que son los descendientes, sabemos de Cam, de las tierras bajo maldición, desde que Noé maldijo a su hijo, cómo ha batallado ese continente africano. Y también vemos cómo muchos países africanos no tienen casi infección, no tienen muertes, no tienen problemas. Si hubiera un orden mundial para destruir y hacer que la población descendiese, ¿cómo atacar al país más grande que es Estados Unidos? Y Estados Unidos no va a hacer nada, porque los grandes pensadores han salido de Estados Unidos para el orden mundial. Entonces, ¿cómo matarse a sí mismos cuando ellos su idea es destruir lo más débil y enfermo? Pues destruirían el continente africano, el asiático, y es donde no vemos que este problema sea fuerte ahí. Lo vemos en Europa con los países líderes, donde hay grandes liderazgos internacionales y donde pueden salir ese grupo de inteligentes para incluso los cuernos que vienen en Apocalipsis de la bestia, pues son países europeos combinados con algunos países de árabes y de Asia. Y no vemos que esté la infección así. Al contrario, están atacándose a ellos mismos, sería, ¿no? Y viendo este cuadro en cuanto a cuanto a la distribución de las muertes, pues Estados Unidos no permitiría que se hiciera vamos, que se autoinfligiera la pandemia y se metiera un virus a propósito en sus ciudades y Nueva York, destruyera toda su economía, destruyera que hubiera una recesión en ese país porque querían desventaja con países que son enemigos de él, no le convienen destruir toda la economía nada más y que sean afectados ellos y los demás no, como China, ¿verdad? Que es su enemigo. Entonces, de alguna manera, y junto con Rusia, ¿verdad? Entonces no le convendría estar en desventaja ni estar vulnerable. Entonces, obvio que sí es una pandemia enviada por Dios y la clave es cómo el Evangelio se ha corrompido en Estados Unidos y cómo es un desastre ahorita el Evangelio en muchas iglesias en Estados Unidos y Dios está mandando para que se salve la iglesia, esto principalmente Estados Unidos, que es donde Dios en los últimos tiempos dictaminó, sobre todo de hace 2, 3 siglos, que fuera el centro del evangelismo mundial, ¿verdad? Estados Unidos salían misioneros para todo el mundo, pero se ha corrompido el evangelio en esa nación. Las iglesias, que son millones de cristianos en esa nación. Y es obvio que es un juicio. Ahora, la soberanía de Dios, como lo dice el libro de Isaías, que Él hace lo que Él quiere, que Él está sobre todas las naciones y Él no va a permitir que nadie
de lo que no autorice Él se suceda en esta creación. Entonces, Él está en soberanía, Él está permitiendo esto, pero también promete que cuidaría a su pueblo. Si fuera esto una pandemia natural, que es lo más viable como se ve, o si fuera algo maquinado por gente perversa, aún así Dios tiene el control y lo está permitiendo. Pero eso de que por destruir la población mundial, eso no es, y destruir tu propia economía para hacer una recesión, cuando de ahí vienen los más inteligentes para crear obviamente ese orden mundial, claro que de Estados Unidos saldrán también no tiene sentido. Ok, ahora vamos a ver estas tablas para corroborar lo siguiente. En el mundo ahorita la población registrada es 7.779.865.872 personas. Somos 7.780 millones de personas. Entonces, aquí solamente el 1%, 1.04, son los que se han muerto de COVID-19. Sería un número muy relevante para una estrategia que ya lleva 4 o 5 meses de crearse un orden mundial y matar humanidad, ¿no? Es demasiado poco. Ahora, tomando en cuenta esto, podemos ver abajo en esta tabla de los casos de coronavirus del día de hoy y las muertes, que solamente es el 0.0024%, o sea, bien lejano, de las personas que viven. O sea, es un porcentaje muy mínimo de los que han muerto a comparación de la población mundial y los que nacen cada día, que son bastantes. Nacen mucho más de los que mueren, ¿verdad? Tomando en cuenta esta cifra, pues mucho más. Pero es el 0.0024, o sea, no se refleja para que haya haya una obra perversa, ¿no? Para destruir población nomás para sí. Ahora, se han recuperado de 2.750.000 casos ya registrados, se han recuperado el 27.5%. Si esa vacuna fuera letal, pues mataría parejo. Pero solo ha sido más fuerte con la tercera edad, pero también se ha llevado a encuentro muchos jóvenes. Entonces, también quedaría descartado por todos estos números que fuera una planeación así de exterminio. Ahora, comparada con las muertes en un año en el mundo, acá en esta tabla vemos que 1.3 millones de personas mueren por accidente en el mundo y que en el 2008 se registraron 57 millones de muertes en el mundo, 36 millones es por enfermedades no transmisibles, es decir, 7 millones por cardiopatías, 6 millones por afecciones cardiovasculares, infecciones respiratorias 3 millones, enfermedades diarreicas 2 millones, SIDA 1 millón y pico, cánceres 1.039.000, tuberculosis 1 millón, diabetes 1.026.000 y así. Entonces, no transmisibles son 36 millones y transmisibles enfermedades, la diferencia es 57. En este 2020 debemos andar entre los 60-70 millones de muertes al año. Ahorita llevamos en el año, o sea, ahorita en abril que estamos, en el mes de abril, en el día 24 de abril, llevamos 18 millones 350.690 muertes. Entonces, estamos hablando que de estas muertes, el 1% es de COVID. De las muertes que van en el momento, las muertes de COVID, que son 192.000, es solamente el 1.04%. Entonces hay mucho más muertes de forma natural, de forma accidental, de otras enfermedades, como para pensar en una mente perversa o un orden perverso que quiere deshacerse de la humanidad y que Dios lo está permitiendo de esta manera. No, este es un juicio directo de Dios como lo hemos estado hablando y lo hemos estado viendo. Y esa es mi muy humilde apreciación y basado también en estas estadísticas. Dios les bendiga, hermanos.